Buenas tardes, profesor. Buenas tardes. Profesor, buenas tardes. Hola, Helen, ¿cómo estás? Buenas tardes, profesor. Hay que esperar un ratito nomás para ver quiénes los que van a entrar, ¿ya? Mi amigo dice que con qué nombre le encuentra a usted en el programa, a usted, para que de repente lo contacte. Bueno, vamos a empezar la jornada de hoy día de lógica. El tema se llama verdad formal. Pizarra. Miren, la verdad formal, en realidad la verdad formal es un tema un poco amplio, pero para propósitos de un curso básico, como les dije desde un principio, lo voy a tocar de una manera muy somera, de tal manera que ustedes no tengan ninguna traba en aprenderlo. La idea es que el objetivo es que tengan una idea. Ya cuando vayan a la academia les van a ampliar esto, ¿ya? Pero la idea es que se vayan entendiéndolo bien, que tengan una idea bien concreta de lo que es la verdad formal. Y para eso vamos a analizar, por ejemplo, vamos a comenzar con la proposición. ¿Cómo se analiza la verdad formal? En una proposición
conjuntiva, ¿ya? Vamos a ver para eso la proposición conjuntiva. Vamos a analizar la verdad formal en una proposición conjuntiva. Primero, para no enredarlos, primero, escúchenme, primero les voy a enseñar, como dice, lo que tienen que aprender. Y luego les voy a explicar por qué, ¿ya? O sea, como dice, primero, aprendan de memoria y una vez que les digo ya, lo aprendieron, ahora les voy a explicar por qué, ¿ya? Muchas veces el entender por qué, el porqué de las cosas ayuda a memorizar, porque cuando uno no lo entiende, escuchaba a un profesor de lógica de acá de Trujillo, que él decía que mucho de lo que él conoce hoy en día no lo conocía hasta después que estuvo en la universidad. O sea, cuando ya empezó a enseñar, recién comenzó a entender la lógica, pero cuando estaba preparándose, le enseñaron y él no lo entendía bien. Dice que agarró y se lo memorizó. Se lo memorizó y con eso ingresó y dice los ejercicios, pero no sabía lo que hacía. Los ejercicios le salían, pero dice que él no lo entendía la lógica. ¿Y por qué lo hace? Porque simplemente se lo aprende de memoria las reglas, las fórmulas, pero él no lo entendía realmente la lógica. Bueno, así hay dos tipos de alumnos siempre, los que les gusta aprender para ingresar y los que les gusta aprender para la vida. ¿En cuál estarán ustedes? ¿En el que les gusta aprender para la vida, entender las cosas, o por el apuro nada más? Porque solamente estudio porque tengo que ingresar. Pregúntense. De la respuesta que obtengan va a depender su futuro también. Si a ustedes les gusta aprender para la vida, van a ser muy buenos en todo lo que hagan. Si van a ser los futuros estomatólogos, van a ser los mejores dentistas. Si van a ser los futuros de abogados, van a ser los mejores abogados. Porque al que le gusta aprender para el momento, ese siempre va a estar estudiando para el momento. Porque no, yo cuando esté en la universidad y voy a cambiar. No, mentiras. ¿Por qué, profesor? ¿Cómo sabe usted? Porque yo he pasado por la universidad, he tenido mis compañeros y mis compañeros, muchos de ellos eran así, estudiaban para el momento. Me decían, no, ya después lo aprendemos. Nada, pasaron los ciclos y nunca aprendieron. Solamente aprobaron, que es distinto. ¿Ya? A ver, vamos a estudiar la proposición conjuntiva. Voy a poner un ejemplo. 2 es un número primo. Y 8 es un número compuesto. En primer lugar, esa proposición ¿es o no es una proposición compuesta? ¿Qué dice Bruno? ¿Toda esta proposición es o no es compuesta? Creo que ¿Qué dice Milagritos? ¿Sí? Por supuesto. Se puede doblar en dos partes, ¿sí o no? 2 es un número primo y la otra oración, 8 es un número compuesto. Ahora, la gran pregunta es, todo lo que yo acabo de hablar aquí, todo lo que acabo de enunciar, todo lo que acabo de aseverar, todo esto, ¿será verdadero o será falso? ¿Qué dicen? Mejor, con un ejemplo matemático no van a entender. Un ejemplo, a ver, más real. La mano tiene 5 dedos.
Y los perros son vertebrados. Listo. ¿Qué dicen de todito lo que acabo de hablar? ¿Será verdadero o falso? ¿Verdadero? Todo lo que acabo de emitir es una oración, un juicio, una proposición verdadera. Miren, ustedes no necesitan saber este tema. Miren, ustedes no necesitan saber este tema para decir si es verdadero o falso todo lo que está escrito aquí. Ahora voy a enunciar otra proposición. 2 es par y 3 también es par. A ver, espero la opinión de ustedes. A ver, vamos a preguntarle esta vez a ver, Jennifer. Si te dicen 2 es par y 3 también es par, ¿qué dices? Toda la proposición, toda, en toda su extensión desde aquí hasta acá. ¿Será verdadero o falso? ¿Verdadero? Verdadero. A ver, Jennifer dice que es verdadero. ¿Qué nos dice Matías? Falso. Falso. A ver, hay uno que dice verdadero y otro que dice falso. Vamos a definir con la mayoría. A ver, ¿qué nos dice Aleshka? Ojo que les voy a volver a insistir. No necesitamos, no se necesita haber creado este tema para poder discernir bien esto, por si acaso. Pero crearon este tema porque había algunos alumnos que tenían problemas para discernir la verdad o falsedad de algunas proposiciones. Siempre hubo personas muy preocupadas en el mundo, que son los científicos, en aperturar una nueva ciencia para poder explicar algo que unos no entienden y que otros sí lo entienden. A ver, Matías. No, Matías no, a ver, Camila Ramos. ¿No entró Camila? A ver, Brigitte. Brigitte, ¿qué dices? ¿Verdadero o falso? ¿Falso? Falso. 2 falsos. ¿Qué nos dice Helen? Falso. 3 falsos. Milagritos. ¿Falso? Falso. Uno más. A ver, ¿qué nos dice Christopher? Está Christopher, a ver. Jack, a ver, Jack. Falso. Falso. Aleshka. Falso. Claro, es falso.
Porque cuando a mí me dicen, ¿qué puedo decir de todo esto? Si es verdadero o falso, lo que me están diciendo es si es verdad que las dos cosas que he hablado son ciertas. Cuando yo digo que es falso que los dos son ciertos, porque solamente uno de ellos es verdadero. ¿Cuál? Que dos es par. Entonces, es falso que los dos son ciertos. Eso significa darle un valor de verdad a toda esta oración. ¿Ya? Espero que me estén comprendiendo. ¿Ah? En la academia no les van a explicar estas cosas. En la academia tienes que irte tomando por lo menos 4 frascos de Optimus para potenciar la memoria. ¿Quién ha entrado con otro nombre que no lo estoy, lo voy a bloquear ahorita? Disculpen muchachos que voy a cancelar esto, ¿ya? Repito, no salgan, voy a sacar algo, ¿ya? Y no lo puedo sacar. Ya lo puse en sala de espera, mejor ya. Ya está. Ahora sí. Listo. Miren, vayan analizando, ¿ya? Miren, la mano tiene 5 dedos. Eso es verdadero. Y cuando digo los perros son vertebrados, también es verdadero. Profesor, no se mira la pantalla negra. Ya. Listo. Miren, analicemos. Ya ustedes me dijeron que toda esta oración era verdadera. Y ahora vamos a analizarlo internamente, cómo está compuesta esta proposición. Está compuesta por dos, y por dos proposiciones simples. Esta proposición simple que estoy señalando es verdadera, y esta proposición simple que también señalo es verdadera. Y me doy cuenta que cuando las dos proposiciones simples son verdaderas y están unidas, escúchenme, están unidas por un conjuntor, toda la proposición compuesta es verdadera. Y cuando la primera proposición es verdadera y la segunda es falsa, toda la proposición es falsa. Y si yo dijera al comienzo una falsedad y la siguiente una proposición verdadera, por ejemplo, diríamos así: Milagritos cursa el tercer año y Jack el quinto año.
A ver, Milagritos cursa el tercer año y ya el quinto año. Esa proposición es falsa. Todos saben que es falsa. ¿Por qué? Porque no es cierto que no es cierta, no es cierto, no es cierta estas dos afirmaciones. ¿Por qué? Porque Milagritos no cursa el tercer año, Milagritos cursa el quinto año. Esta proposición es falsa y esta proposición es verdadera. Ah, profesor, o sea que cuando las proposiciones, cuando yo tengo una proposición compuesta, conjuntiva, proposición compuesta conjuntiva, donde uno de sus proposiciones simples es verdadera y la otra falsa, entonces la proposición compuesta es falsa, por supuesto. Y si las dos proposiciones simples son falsas, la proposición compuesta es falsa. Por decir, digo, 2 es menor que 1 y 4 es el doble de 1. Fíjense ahí nada más. Esto es falso y esto también es falso. Falso, falso, falso. Y toda la proposición compuesta es falsa porque está formada por dos falsedades. En otras palabras, en conclusión, cuando tengo una proposición conjuntiva, compuesta conjuntiva, esa proposición compuesta conjuntiva será verdadera si es que las dos proposiciones simples son verdaderas. En el resto de casos, siempre será falsa. Espero que me hayan comprendido este punto. ¿Alguien tiene alguna duda? No, profesor. Ya. No, claro, Ya. Ninguno. Tómenle fotos, ¿sí? Miren, todo esto se resume de la siguiente manera. En un tablero, se arma un tablero así de esta manera, donde, donde en este sector, en este sector se coloca la fórmula que representa a la proposición conjuntiva. ¿Y cuál es la fórmula que representa la proposición conjuntiva? Esta, A y B, o P y Q, donde A y B son dos proposiciones simples. ¿No? Por ejemplo, cuando dije, ¿no? 2 es par y 3 es impar. Este venía a ser A y este venía a ser B. A eso me refiero con A y B. Y este I se representa, ustedes saben, de esta manera. Entonces, veamos lo siguiente. Está bien, dejémoslo ahí. ¿Qué pasaría si ustedes tuvieran... Mejor no, ahí nomás. A ver,
Esta es la fórmula proposicional y estas son las variables, ¿sí? Estas son las variables. Se llaman variables proposicionales. Variables proposicionales. Y esta se llama la fórmula, porque es una fórmula. ¿Fórmula qué? Fórmula proposicional. Ahora, aquí es bien sencillo darse cuenta. Si la primera proposición es verdadera, vamos a jugar con posibilidades, mírenme. La primera proposición puede ser verdadera y la segunda también. La primera proposición puede ser verdadera y la segunda puede ser falsa. O la primera proposición puede ser falsa y la segunda verdadera. Y por último, la primera proposición podría ser falsa y la segunda también falsa. No hay más posibilidades. En este caso, en este ejemplo que estoy poniendo acá, de 2 es par y 3 es impar, afortunadamente solamente se da este caso, ¿no? Porque las dos son verdaderas, ¿ve? Y cuando las dos son verdaderas, el resultado es verdadero. O sea, toda la proposición compuesta es verdadera. ¿Qué se acostumbra a hacer con este tablerito? Se acostumbra, digamos, a hacer todo lo que ustedes están viendo ahí. ¿Y luego qué se hace, profesor? Luego esta columna que está debajo de la A le corresponde a la A, pues acá ve, B, B, F, F. Y lo que está debajo de B, lo ponemos debajo de B acá, B, F, B, F. Y acá, aquí es donde nosotros comenzamos a razonar y decimos, cuando dada esta proposición conjuntiva, queremos saber si es verdadera o es falsa. Bueno, sí, las dos proposiciones que componen, valga la redundancia, a la proposición compuesta son verdaderas, entonces la proposición compuesta es verdadera. Pero si la primera proposición es verdadera y la segunda proposición es falsa, toda la proposición compuesta será falsa. Y en este caso falsa y en este caso falsa. Solamente hay un solo caso en el que la proposición conjuntiva es verdadera, cuando sus dos proposiciones simples que la componen son verdaderas, como en este ejemplo. Ah, no, estoy mal. Este ejemplo no, ¿no? Este ejemplo, en este ejemplo fue falso, ¿no? No, estoy mal. Es verdadero, pues 3 es impar, ¿no? 2 es par y 3 es impar. Verdadero y verdadero, ¿qué sale? Verdadero. Toda la proposición es verdadera. ¿Se entendió, Helen? Sí, profesor. Ya. Lo que está de amarillo tiene un nombre especial. Y desde hace muchos años, desde muchas generaciones, los profesores que enseñan lógica hacen esta especie digamos, de rectangulito. ¿Y saben cómo le llaman a esto? Le llaman matriz principal. Y la matriz principal viene a ser el resultado final, ¿ya? El resultado final del valor de verdad de la posición conjuntiva en este caso. Profesor, pero ¿quién va a dudar que esto es verdadero? ¿Saben quién puede dudar? Un niño de 7 años que no sabe matemáticas, que no... Imaginemos, de repente alguno de ustedes tiene su abuelito que nunca ha ido al colegio. Si ustedes le mencionan esto, ¿creen que él podrá decir verdadero o falso a todo esto? Jamás.
Pero sí podría razonar así. Sí podría razonar así. Diría así, ¿ves? Si los dos son verdaderos, entonces todo lo que tú me has dicho es verdadero. Pero si uno es verdadero y el otro es falso, o sea, si cuando tú me dices 2 es par es verdadero y 3 es impar me estás mintiendo, entonces pues todo lo que tú dices se viene abajo y es mentira y es falso. Pero si la primera expresión que me has mencionado es falsa y la segunda es verdad, entonces todo lo que tú me has mencionado también se cayó. Todo queda invalidado, es falso. Y si me estás mintiendo en los dos casos, entonces todo lo que hablaste es mentira, también te dirá. ¿Se entiende eso? Listo. A ver, una fotito. Ya, profe. Ya. Ahora vamos a ver el caso de la conjunción, de la disyunción débil. Disyunción débil. A ver, ¿qué podríamos mencionar en cuanto a la disyunción débil? Un ejemplo que lo puedan comprender muy bien. Por acá voy a seleccionar un ejemplito que pueda entrar bien en sus mentes. Enrique es un buen jugador de ajedrez o es un buen lector. A ver. Analicemos esta expresión. Fíjense que si a mí me dicen esto, ¿qué podríamos decir de todo esto? Aunque supongamos que existe Enrique, ¿no? ¿Enrique es un buen jugador de ajedrez o es un buen lector? Existe la posibilidad, miren,
A mí me piden que diga si todito esto de acá es verdadero o falso. Y yo me veo un dilema aquí, porque yo no lo conozco a Enrique. Y ahí es ahí donde viene el problema de jugar con todas las posibilidades. Por ejemplo, yo digo así, Enrique es un buen jugador de ajedrez. Esta es una proposición y la otra es, Enrique es un buen lector. Pero yo no puedo decir verdadero ni tampoco falso ahorita porque no lo conozco a Enrique. Pero yo te podría decir lo siguiente. Bueno, si es verdad que él es un buen jugador de ajedrez y es verdad que él es un buen lector, porque, porque esta O, escúchenme, esta O es débil y esta O también me da la posibilidad de que cumpla él con las dos cosas, que sea un buen jugador de ajedrez y que sea un buen lector, ¿o no? Puede ser un buen jugador de ajedrez y puede ser un buen lector, o puede ser uno de los dos. Eso es lo bueno que tiene la O débil, que no desprecia la posibilidad esta. Ahora, si Enrique es un buen jugador de ajedrez y también es un buen lector, toda la proposición compuesta será verdadera. Este será el resultado. Pero, si digo, Enrique es un buen jugador de ajedrez, es falso, es verdadero, y cuando digo que Enrique es un buen lector, vamos a suponer que alguien sí lo conoce y me dice, profesor, es verdad que eres un excelente jugador de ajedrez, pero como lector no lee ni el libro Coquito. Entonces esto sería falso. Ahora, la pregunta es, toda la proposición que o sea, por el hecho de que esta expresión es falsa, ¿toda la proposición será falsa o verdadera? ¿Qué me dicen ustedes? A ver, Verdadera. analícenlo. ¿Qué dice ya? Verdadera. Verdadera. A ver, Aleshka, ¿verdadera o falsa? Si no saben, digan no sé. Aleshka, ¿qué dice? Helen, ¿qué dice? Falso. Falso. A ver, lo voy a poner pegadito ahí, porque vamos a definir, ¿ya? ¿Qué nos dice Bruno? ¿Qué nos dice Tania? ¿Verdadero? Verdadero. Van dos que dice verdadero. Uno, dos. Jennifer. ¿Qué dice Jennifer? Verdadero. Verdadero. Van tres. Brigitte. ¿Verdadero? Matías. Verdadero. Valentín. Verdadero. Verdadero. Es verdadero, aunque no lo crean. ¿Saben por qué? Es lógico. Es bien lógico.
Porque cuando yo digo Enrique es un buen jugador de ajedrez, o lo que yo estoy diciendo es que es uno de los dos. ¿Entendido, Helen? Cuando digo o, en primera instancia estoy diciendo que es uno de los dos él. Y si no fuera un buen lector, si fuera falso que es un buen lector, entonces no he fallado porque he dicho oh. ¿Me dejo entender? Sí, profesor, ya me di cuenta. Entonces, esto de acá es verdadero. Y si esto fuera falso y esto fuera verdadero, también sería verdadero por la misma razón. Y cuando los dos son falsos, ya no hay nada que hablar, pues el resultado final es falso. Entonces, la conclusión es que una proposición disyuntiva débil es falsa cuando los dos componentes son falsos. En el resto de casos, en el resto de posibilidades, es verdadero. Solamente hay un caso en el que la disyunción débil es falsa, cuando sus dos proposiciones componentes simples son falsas. ¿Ya? Vayan tomando una foto. Ya, profesor. Ya, profesor. Sigue la proposición disyuntiva fuerte. Por ejemplo, decimos así, ¿no? El marco, ay, a ver, entonces, dos es par o impar. Pero ustedes de repente dicen, ¿no? Profesor, pues te he dicho que el lado fuerte se caracteriza por doble O, ¿no? Debería poner o dos es par o dos es impar. Claro, claro, pero no es necesario poner doble O aquí. ¿Saben por qué? Porque un número no puede ser par. Recuerden que la O débil no elimina la posibilidad de que el objeto o el sujeto cumpla con las dos condiciones. Pero a pesar de que esta O pareciera que fuera débil, pero no es débil. ¿Saben por qué? Porque ningún número tiene la posibilidad de ser par y de ser impar a la vez. Si yo digo, Ignacio nació en Moche o en Lima. Nació en Moche o en Lima. Esta O no es débil, esta O es fuerte, por más que haya una O, porque nadie ha nacido en Moche y también en Lima. O es en Moche o es en Lima. Pero no hay la doble O, profesor. Pero nadie se ha nacido en los dos lugares. Por eso que es, o es en Moche o es en Lima. ¿Me dejo entender?
No, ya no, ya. Sí, profesor. Pero si alguien se confunde, yo le puedo cambiar el ejemplo y mejor pongo OO, con OO. ¿Alguien se confunde? No, profesor. Ya. 2 es par o impar. Entonces, analicemos. Acá hay 2 es par es una. Y 2 es impar. Acá es como dijera 2 es impar, sino que está implícito, ¿no? Está tácito. ¿Qué pasa si la primera proposición es verdadera? Bueno, es verdad. No, acá no puedo analizar, ¿no? Acá no puedo decir qué pasa, no. Porque nosotros tenemos conocimientos de primaria y tenemos que decir que esto es verdadero y que esto es falso. 2 es impar, falso. Profesor, y la gran pregunta es, ¿todo esto es verdadero o es falso? ¿Qué dirían ustedes? Todo lo que está escrito acá. ¿Verdadero? Verdadero. Verdadero. Muy bien. De ahí les voy a dar un truquito para que se lo aprendan. Por ejemplo, yo podría decir, a ver, pero verdad, bueno, pues ya lo puse el ejemplo ya. A ver, era que ponga una con verdadero y verdadero. Acá lo voy a poner. A ver, vamos a correrlo para abajo. Tres más 2 es igual a 5. O, aquí se voy a poner doble O. O 3 más 2 es igual a 5. No. A ver un ejemplo acá. El marco de una pintura puede ser de forma rectangular o de forma circular. Esos son verdaderos. De forma rectangular o de forma circular. A ver. Tres es primo. O. A ver, 3 es un número primo. Eso es verdadero, ¿no? O 3. Ya. O 3 es primo. O 3 es compuesto. Y acá no necesitamos la doble O. Son ejemplos en que no se necesita la doble O, pero es como si fuera la doble O. A ver, vamos a explicar qué es un número primo. Un número primo, para los que no saben, un número primo es aquel que solamente se puede dividir entre uno y el mismo número. Nada más. Y cuando un número es compuesto, por ejemplo, el 8 es compuesto porque se puede dividir entre uno y entre el mismo número. ¿Ve? Uy, profesor, hasta ahí tiene las mismas características del 3, porque el 3 se puede dividir entre uno y entre el mismo número. El 8 también. Pero además, se puede dividir entre quién? Entre 2, entre 4 y entre nadie más, ¿no? Miren,
El número primo es el que se puede dividir solamente entre dos números. Acuérdense siempre, entre dos, no hay más. Y los números compuestos son aquellos números que se pueden dividir entre dos, entre tres, entre más de dos números, entre más de dos, o sea, 3, 4, 5, 6, 7. Por eso decimos, mi ejemplo está bien claro ahí. Dice, 3 es primo o 3 es compuesto. Ningún número puede ser primo y compuesto a la vez. Por eso que es una O fuerte. Ahora vamos a analizar. 3 es primo, verdadero. 3 es compuesto, falso. O sea que toda la proposición compuesta es verdadera, ¿no? Porque 3 es primo o 3 es compuesto. Una de las dos cosas es verdad, ¿no? Pero, profesor, una oración, a ver, que se pueda, donde uno sea verdadero y otro verdadero. Vamos a ver. 2 más 2 es igual a 4. O 2 más 2 es igual a 4. O 3 más 2 es igual a 5. ¿Cómo será esto? Veamos. No. O 2 más, a ver, 2 más 2 es igual a 4, verdadero. 3 más 2 es igual a 5, verdadero. O esto dice, ojo, o se cumple esto o se cumple esto. O 2 más 2 es 4, o 3, o mejor dicho así, o es cierto esto o es cierto esto. ¿Es verdad o es falso que uno de los dos es verdadero? En otras palabras. Falso. Es falso, ¿no? Es falso que uno de los dos es verdadero. Acá estoy diciéndome. O es cierto, así lo voy a parafrasear ya, o es cierto esto o es cierto esto. Yo diría que es falso esta orden de que me están diciendo que elija uno de los dos. Es falso. No sé si lo entienden. Milagrito lo entiende, Matías lo entiende. Sí, profesor. Sí, profesor. Ya, entonces, vamos a poner por acá otra cosa. A ver. Voy a ponerlo al revés acá. 2 es impar o es par. Cuando digo 2 es impar, 2 es impar o par, ¿es verdad todo esto, sí o no? Miren, sin analizarlo, si a mí me dicen 2 es impar o par, el que me está hablando así tiene razón. Está hablando algo verdadero, ¿sí o no? A pesar de que la primera proposición es falsa y la segunda proposición es verdadera, pero lo que está hablando es verdad. Es verdad que 2 cumple con una de las dos características. ¿Me dejo entender, Helen? Sí, profesor. Ya. Ahora falta cuando los dos son falsos. O el triple o el doble de 5 es 10. O el doble de 5 es 1. ¿Qué pasaría si les dicen esto, ve? ¿Qué dirían a todo esto? No lo analicen así parte por parte como yo lo hago. Olvídense,
Olvídense de que están haciendo este tema conmigo, como si estuvieran en quinto de primaria y les dicen así. ¿Qué dirían a todito esto? ¿Verdadero o falso? Falso. Falso. Ahora sí, analicemos, parte por parte. El doble de 5 es 1. Eso es falso. Y el doble de 3, el doble de 1 es 3. Eso también es falso. O sea que en la disyunción fuerte, cuando los dos componentes son falsos, entonces la proposición total es falsa. Y cuando los dos componentes son verdaderos, la proposición también resulta ser falsa. ¿Y cuándo son verdaderos? Cuando la proposición realmente, la proposición compuesta es verdadera, cuando los dos componentes o las dos proposiciones simples que la componen, una es verdadera y la otra falsa, o viceversa, falsa, verdadera. Ahora les voy a resumir. Ahora les voy a resumir para aquellos alumnos que tal vez no lo han captado muy bien, pero no se preocupen si no lo han captado muy bien. Lo que les voy a enseñar a continuación les va a permitir grabarlo de memoria y nunca olvidarse. Ustedes saben que una de las proposiciones le podemos llamar A y la otra le podemos llamar B, ¿no? Así le hemos dicho siempre. Una A y la otra B. Acá están las dos variables proposicionales y aquí está la fórmula lógica, la fórmula proposicional, que lo hemos puesto siempre así, ¿no? Pero fíjense que hoy día les voy a presentar un nuevo símbolo. Ustedes ven que el disyuntor fuerte es así. Y eso está muy bien. Y esto en el CEPUN, en la universidad también lo usan. Pero hay otro simbolito que también lo usa la Universidad Nacional, que es este. Que prácticamente es sinónimo de la palabra diferente. Ojo, diferente. ¿Saben por qué diferente? ¿Por qué el símbolo de la O también es este símbolo diferente? ¿Saben por qué? Es bien fácil de entenderlo. ¿Saben por qué? Porque si se da la A, ya no se cumple el B. Y si se cumple el B, ya no se cumple el A. Entonces, decir que 3 es primo va a ser diferente a decir 3 es compuesto. O decir 3 es compuesto es diferente a decir 3 es primo. En ese sentido son diferentes. Decir 2 es par es distinto a decir que 2 es impar. Por eso que tiene este símbolo. Y yo lo voy a usar en las tablas de verdad, voy a usar mejor este símbolo, el nuevo símbolo. ¿Y para qué, profesor? Tú te vas a dar cuenta. A ver, las posibilidades. Si el verdadero, el segundo también puede ser verdadero. Si la primera proposición es verdadera, la segunda puede ser falsa. O puede ser que la primera sea falsa y la segunda es verdadera. O falso, falso. Copiamos toda esta columna acá. B, B, F, F. B, F, B, F. Miren, aquí viene lo bonito de este símbolo, que les va a ayudar a tenerlo y nunca se van a olvidar. Miren lo que van a decir ustedes. B es diferente, verdadero es diferente, verdadero. Hablen, verdadero es diferente a verdadero. No. Entonces, ¿qué ponemos? Es falso que B es diferente que B. B es verdadero, es diferente que falso. Verdadero. Sí. Es diferente que falso. Verdadero. Falso es diferente que verdadero. Sí, Verdadero. Falso es diferente que falso. no. Falso. Ya se acordarán para toda su vida, ¿no?
que cuando los dos son iguales, es falso, porque lo que se trata es que sean diferentes, pues. Ya está, con esto ya se lograban de memoria la tabla ya. Cuando los componentes son iguales en la disyunción fuerte, es falso. Y cuando son diferentes, es verdadero. Porque cumplen con la diferencia, pues, ¿no? Tómenle su foto. Ya, profesor. Desde el día que yo descubrí esto, por mi propia cuenta, nunca más me he olvidado. Porque siempre que me enseñaron en la academia, pasaba un año, ya después que ingresé, solamente me acordaba de la conjunción y de la disyunción. De esos dos nomás no me olvidaba. Y cuando quería enseñarlo, una que otra vez lo he enseñado, una que otra vez enseñé este curso, tenía que volver a repasarlo porque ya me había olvidado, pues. Pero del día en que yo le encontré el sabor a esto, desde ese día ya no me he vuelto a olvidar porque ya lo entendí perfectamente, pues. Y estas cositas que yo le enseño son cosas mías y que si de repente por ahí encuentran un profesor que lo sepa, bueno, tal vez también, sí, hay profesores que sí han llegado a analizar, digamos así, la lógica de tal manera que ya lo ven más familiar. Esto que yo le estoy enseñando, guárdenselo para ustedes, ya no le cuenten a nadie. A ver. Veamos la proposición implicativa. Veamos la proposición. ¿Qué hora es? Hay niños, jóvenes. Me estoy pasando, estoy pasando del tiempo. A ver. ¿Saben qué? La próxima clase van a encender sus cámaras todos, ya solamente los alumnos que, bueno, no estudian acá, hay un alumno nomás, una alumna que no estudia acá, bueno, no le puedo exigir que ponga la cámara, ¿ya? Pero el resto va a tener que poner su cámara en la próxima clase porque me he dado cuenta que algunos alumnos que tengo que estar volviéndoles a insistir que respondan, claro, se esconden debajo de una debajo de la foto que no están, yo no veo si están o no están, se esconden debajo de se esconden detrás de la foto y yo tengo que estar haciendo la pregunta 2 veces, hasta 3 veces, algunos son testigos. Entonces, más fácil sería que ustedes pongan su cámara encendida. Entonces, cuando yo les pregunto, ustedes obligadamente responden. ¿Qué les parece? Están obligados a responder porque están viendo que yo los estoy mirando, pues. Pero mientras están detrás de la cámara, ustedes están que esperan de que yo esté gastando mi garganta y yo no lo voy a gastar en mi garganta porque mi garganta vale oro. ¿Y por qué vale oro? Porque Dios la hizo. Más fácil es que ustedes pongan su cámara encendida, que yo esté gastando mi garganta y estar preguntándoles lo mismo cada rato y esperando que respondan ciertos alumnos. Pocos, pero son. ¿Ya? Bueno, nos estamos viendo. Ya, profesor. Hasta luego, Cuídese, que le profesor. vaya Hasta bien. luego, profesor. Ya, Hasta luego, profesor. Hasta luego, ya nos vemos. profesor. Gracias, cuídese. Hasta luego, profesor. Gracias. Ya, chao.